Ya que estás hablando del periodismo basura, se me viene a la mente en un día como hoy, hay que decirlo fuerte, claro, Nancy, desde nuestras trincheras, que el 2 de octubre no se olvida. Creo, salvo que tú tengas otra idea, que ese fue el primer gran montaje, el primer gran amaciato de un gobierno con los medios de comunicación para mover la narrativa o de plano apostar por la mentira luego de lo ocurrido contra los estudiantes en Tlatelolco. 2 de octubre que llega también con el 12º aniversario de Morena, ese movimiento convertido en partido que lleva al presidente, o el presidente lleva al partido, como lo quieran ver, porque está para el análisis, a Palacio Nacional. En fin, una fecha pues para el análisis y para seguir apostando al no olvidar, mi querida Nancy. Sí, Vicente, 2 de octubre, ni perdón ni olvido, porque hay que tener memoria como pueblo de México de estas grandes atrocidades que cometieron el Partido Revolucionario Institucional en complicidad con el Partido Acción Nacional y con otros actores de la sociedad, entre ellos los medios de comunicación corporativos. Y sí, hay que recordar que entre las grandes traiciones de estos medios, que en aquellos momentos se llamaban a sí mismos soldados del PRI, pues está el caso de la matanza estudiantil en Tlatelolco, en esta Plaza de las Tres Culturas que nos debe de, pues justamente llevar a la reflexión por lo que significó, por la brutalidad de que se cometió en contra de jóvenes que tenían todo un futuro por delante, jóvenes que lo único que hacían era pues defender la educación pública en un primer momento y después defender derechos sociales, el derecho a vivir en una sociedad democrática, a que las políticas públicas fueran en función de los intereses de las mayorías vulnerables, jóvenes que no solo estaban adscritos a universidades públicas, recordar que había estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, del Colegio de México, de la Universidad de Chapingo, también de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de las normales rurales, de la Escuela Normal de Maestros, sino también de universidades privadas como La Salle, la Universidad Iberoamericana, y que ellos lo único que hacían era, pues eso, cuestionar a sus autoridades, cuestionar el rumbo que llevaba México y pedir un gobierno mejor, ¿no? En aquel momento se estaba viviendo todo el tema de la guerra sucia, y sí, una de las grandes traiciones, sin duda, al pueblo de México y a la memoria colectiva de los medios corporativos, pues es justamente esta matanza estudiantil de las cuales guardaron silencio. Y eso nos lleva a estos dos, digamos, dos vertientes de las traiciones de esta prensa basura al pueblo de México. Por una parte está la censura de los grandes temas, el no incluir en la agenda mediática lo que no les conviene a sus intereses, en este caso, pues haber omitido siquiera la información de esa matanza estudiantil en la mayoría de los medios, salvo uno, en lo cual te hace una regla, por supuesto, la excepción hace la regla, hay que recordarlo, y la otra vertiente que tiene que ver con lo que ya mencionabas, Vicente, de el fraude a partir de la mentira, esta tergiversación intencionada de la realidad, como lo que se conoce ya conceptualmente como la posverdad, que es tomar parte de la realidad pero tergiversarla de forma deliberada para crear una narrativa que no es real, una narrativa basada en mentiras o en medias verdades. Y eso nos lleva a ver cómo se criminalizó
en esos medios de comunicación a los estudiantes, a los jóvenes estudiantes, y recordar, por supuesto, siempre que esa matanza del 2 de octubre pues cobró la vida de más de 350 personas, la mayoría de ellos jóvenes, estudiantes con un futuro por delante, cobró estas vidas por orden del entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, por órdenes de quienes estaban al frente de las áreas de seguridad, incluyendo al propio ejército mexicano, y que esto, pues, tener memoria nos debe llevar a la no repetición y a cuestionarnos. Para eso quieren regresar el PRI y el PAN al poder federal, para seguir cometiendo estas atrocidades que sistemáticamente se fueron viviendo a lo largo de esos años, porque después de la matanza del 2 de octubre vino el jueves de Corpus Christi, todo el tema de la guerra sucia con Salinas, continuaron las masacres, después con Cedillo pues viene todo el tema de Acteal, Aguas Blancas, el Charco, el Bosque, todas esas otras masacres, la violencia que se vivió en el sexenio de Vicente Fox, ya no se diga todo el tema de la supuesta guerra contra el narcotráfico, que ahora sabemos que fue una guerra para posicionar al cártel de Sinaloa, una guerra para distraer al pueblo de México en la violencia, que ya no se estuviera exigiendo justicia por el fraude electoral, que al mismo tiempo posicionó a los cárteles mexicanos como los proveedores de droga en los mercados internacionales. Y después viene el tema, por ejemplo, de Ayotzinapa, Tlatlaya y otros del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esos son el PRI y el PAN en el gobierno, y pues debemos de tener esta memoria colectiva, memoria social, memoria individual de nuestra historia reciente, porque así tomaremos mejores decisiones y honraremos sobre todo a las víctimas de todas esas atrocidades. Sin duda un gran tema en este asunto del 2 de octubre es precisamente la impunidad. Muchos de esos crímenes de lesa humanidad han quedado impunes. Decir que los presidentes desde Díaz Ordaz hasta la fecha, ninguno ha parado en la cárcel a pesar de todas pues sus atrocidades cometidas, violaciones graves a derechos humanos que nunca prescriben, pero que finalmente pues estos personajes han permanecido impunes.